ganado Villa, ¿qué hubiera pasado? Es una conjetura quizá, pero... Me parece muy apropiada Ujú, tu interés, tu duda y tu pregunta. Mira, hay muchas opiniones. Yo, claro. yo no voy a dar la mía, sino voy a hacer una síntesis de todas las que yo he conocido, que Ujú, no son ni con mucho todas, ver ni con mucho. Son unas cuantas, pero las que yo considero más atinadas. sí, Si Villa hubiera vencido, primero, él no hubiera sabido qué hacer. Y eso lo dijo él, no concretamente en esta ocasión, sino en lo general. Dice, es que yo no sé lidiar eso. Pero ¿qué hubiera pasado? Que el general Ángeles sí le hubiera dicho cómo. Y que Villa, si hubiera sido presidente, lo que hubiera hecho era juntar a todos los chiquillos pobres y hacerles asilos y hacerles esto y ujú, poner a gobernar al general Ángeles y ujú, llamar a elecciones y él retirarse a sus tierras. Eso creo yo que hubiera hecho. Y sí, hubiera puesto en manos de Ángeles, porque otros intelectuales que andaban con él no tenían vena para eso. Ángeles sí. hubiera sido un gobierno militar si Ángeles hubiera quedado en el puesto. De eso lo hubieran acusado todos sus enemigos y hasta sus amigos, pero no, Ah, ok. definitivamente Ángeles era un gran general, era un gran militar, pero sabía el límite de lo que es eso, porque además era un humanista. Parece contradictorio, pero no. Entonces, también él no hubiera sido un buen gobernante, pero hubieran Ujú, formado un buen equipo para intentar gobernar al país y sí, ponerlo en manos de gente que pudieran hacerlo. Tal vez eso hubiera ocurrido de acuerdo con algunas opiniones que yo vi. Hay otras que me parecen a mí más fuera de lugar o más descabelladas. Aquí sí yo tomo partido por lo que le hubiera tocado al general Ángeles u otros intelectuales del tiempo de Madero que se hubieran aglutinado allí y posiblemente hubieran hecho buen papel. Lo menos probable es eso, ¿eh? ah, ok. Dadas las circunstancias. Pero Sí, eso creo yo que hubiera pasado. Lo que sí hubiera hecho Villa es que si le arman otra revolución al que él hubiera puesto allí y que hubiera reconocido y que él le hubiera dejado de mandar, porque esa intención sí la manifestó Villa, te aseguro que los agarra y los cuelga. ya, sí, 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 sí. eso sí hubiera hecho. Eso sí hubiera, Eso sí, te lo sí, garantizo. definitivamente era su forma de impartir justicia Sí, y de Villa era proteger justiciero. ideales. ¿Sí? Si cuando era bandido, no le dolía matar, digo, no como un asesino profesional, sino por alguna razón que podría, entre comillas, justificarse. Si él no tenía problema con matar por defenderse y algo más. Defender sus ideales. Sí, no, pues regresando como una anécdota, cuando ya ganaron con Madero, tomaron la Ciudad Juárez por primera vez, lo que tumbó Ujú, a don Porfirio, que Madero juntó allí pues, unas cuantas gentes, a Pascual Orozco, a Pancho Villa y a los intelectuales de él, a los Gómez Vázquez, ujú. uno de ellos creo que era médico, y ya, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo hacemos? No, pues hay que nombrar pues las cámaras, los diputados, los senadores, y ya no entendía nada. Y ya lo único que le dije, bueno, ¿y cómo hacemos para que cumplan? Dice ella, pues si no cumple, pues fusilarlos. Su forma de impartir justicia, Así, definitivamente a Pancho Madero. Y ya Madero dice, cállate, Panchito, cállate, cállate, cállate. Pero sí, como un chiquillo. Pero él sí lo dijo así. Dice, no, dice, si no cumple, pues fusilarlos. híjole, Bueno, qué ahí, interesante. ahí, ahí cierro la anécdota. Bueno, ahora ya estamos en que triunfaron los carrancistas o verdaderos constitucionalistas, porque de ellos fueron la idea esa política, de Carranza concretamente, y que Pablo González y Obregón, con todos sus generalotes y algunos de Villa que se pasaron, pues ya hicieron una convocatoria, esa sí válida, y fue para
hacer un congreso para Carranza quería hacer su constitución, y le hizo la propuesta y yo, oh, pero ya se supone que ya habían ganado la guerra, aunque Villa siguió dando guerra en el norte. Todavía Villa, vamos a ver, después en la etapa inter ya que se estableció el presidenciado de eso, vamos a darle una visita aquí y vamos a ver que quedaron gavillas por todo el país, la mayor de ellas la de Villa, que todavía fue a Sonora a tratar de echarse a Obregón y a otros, y que ya no pudo, regresó a Chihuahua y entonces ya siguió en el plan de guerrilla, pero todavía tomó Torreón otra vez, tomó Chihuahua otra vez, tomó Juárez una vez, pero tomaba las ciudades y nomás para ver qué sacaba, porque ya no la podía sostener, porque si se quedaba ahí, pues ahí lo agarraban. No, pues claro, claro, por Sí, supuesto. bueno, Entonces, allí cierro esta digresión, pero necesaria. sí, Entonces, ya hizo su congreso. ¿Y cuál fue la sorpresa de don? Ya iba Venustiano, ya iba vestido, ya así, ya de un modo muy sui generis. Ya empezaron a ver, algunos decían, no, pues ese viejo barbón es un dictador, pues qué presidente, ni que es un dictador. Muchos dijeron, no, pues ese es otro Porfirio Díaz, no, ¿para qué queremos? Y se armó la pelotera, pero se hizo el Congreso. se lo debemos, podría decirse que se lo debemos al Congreso a Carranza. A Carranza, sí, él lo convocó. ¿Sí? Interesante. Y Bye, ya, pues, y ya los que vencieron al ejército villista, pues, los carrancistas le llamaban, o carranclanes. ¿Y saben por qué le decían carranclanes? ¿Qué no. decía? ¿Qué quiere decir? Es porque todos se robaban. O sea, un Carranclán carranclán era sinónimo de rata, de de rato. ratero, de salteador. De Bueno, ocasión, pues, para comer, pues no les pagaban. sí. Papá, entonces O le daban podemos, los saberes de un día y se los robaban los generalotes, o bueno, no faltaba. Era un desorden, pero había un objetivo y lo cumplieron, ¿eh? sí, Fue el wow. Congreso y aquí, maravíllate, fue un lío que los convocaran y ya estaban ahí, y entonces se acordaron de que Zapata ya existía, y ya fue una comisión a convencer a Zapata para que viniera a la convención, él no, que mandara, porque es que iba a venir acá, pensó, dijo, no, allá mejor que tus cabrones. Y entonces, pues ya se armó la pelotera también por eso. Bueno, pero finalmente entraron a la discusión. Hicieron Después de, pedazos, porque Carranza en la idea, en su proyecto, era darle una tocadita a la Constitución juarista de 1857. Eso fue lo que quisieron hacer, nada más darle su retocadita. sí, pero No, señor. Y allí se Obregón se fajó. Pero uno de los padres de la Constitución que tenemos ahora, en sus artículos que han resistido como crisoles todos los avatares que ha tenido la Constitución, fue el señor general don Francisco Mújica Velázquez, nativo de aquí de Michoacán, de Tinguindín. Todavía está la casa ahí con una placa donde él nació. Y fíjate, ese general, una estatura mediana, físicamente, pero de un valor tremendo, pero ilustrado, porque él fue seminarista. Y tú sabes que en los seminarios de entonces y ahora preparan muy bien a sus educandos. imparten todas estas materias, ¿no? Cuando yo estuve en la prepa, pues con nosotros estudiaban los seminaristas y aparte ellos tenían otros, pues, sus cursos de teología, etcétera, etcétera, No, pero claro, una es formación una muy preparatoria, sólida, es una preparatoria para la carrera sacerdotal. ¿sí? Y Pero sin que les embargo tienen gustan. una preparación sólida, sólida. Sí. Esos, los abogados, los ingenieros y los militares, fueron los formadores de este país. Otro punto interesantísimo, papá. Sí. Otro punto interesantísimo. Bueno, Sí. continuando con esto, mi niño, el asunto es que Francisco Mújica se fue para el norte, pues joven, a seguir la bola, y él fue a dar con Lucio, con el general Lucio. Fue a dar allá con él
y empezaron a hacer lucha y hicieron el primer reparto, ya una vez te lo mencioné anteriormente, hicieron el primer reparto agrario en la hacienda de Borregos y don Venustiano Carranza los llamó y dice, oiga chavos, pues no, y fue cuando los separó y el general Mújica joven quedó en el Estado Mayor de Venustiano Carranza y Carranza mandó al general con Obregón, que fue el Sí, sí, general sí. de caballería que ayudó a la batalla de Orendain y del Castillo junto con Diegues, entre otros. Entonces, por ahí vaya a traer alguna confusión. Si sale al ver el video, la corregimos. Sí, Del general Mújica. Entonces, el general Mújica y el otro, Sí, su compañero. sí. Entonces, en la convención, digo, sí, en el Congreso, porque fue Congreso, ya se formaron dos alas, una carrancista y otra obregonista. Fíjate lo que son las cosas. La carrancista era la conservadora de allí y la obregonista era la de avanzada. Otro punto, papá. Ve. ¿Tú crees que de aquí surgió la derecha y la izquierda? ¿Se está equivocado? ¿Tú qué piensas, papá? No nació allí el concepto, desde luego. Ya esto ya venía. Pero es en donde hubo una definición de lo que podría significar derecha e izquierda. Y la izquierda, el único que era radical, entre otros que pudieron estar allí, fue Mújica. Ese sí era radical. Pero Obregón era avanzado, pero tenía que partir de algo y partió de la izquierda. Interesantísimo, papá, porque la palabra avanzado para mí y en mi entender pudo haber evolucionado entre los progresistas, los liberales quizá. Obregón, y siendo presidente, aparte de ser un caudillo y un triunfador en todo, fue un progresista. Y tú dirás, si no concibió socialmente al establecer la Secretaría de Educación Pública, laica, y el término lo introdujo allí Mújica y otros, desde luego. Claro, y comentabas en estas anécdotas que platicamos que tú eres producto directamente de la Secretaría de Educación Pública. Soy tan producto doble. ¿Sabes por qué? Primero, porque la educación era para todos, aunque fuera en teoría. Segundo, porque de no haber internados por los que yo pasé, inclusive la profesional que mi corazón está allá, la Escuela Nacional de Agricultura se llamaba hoy Universidad Autónoma de Chapingo. De Chapingo, donde estudiaste. Sí, donde yo estudié, entonces era Escuela Nacional de Agricultura, que nos tenían como caballos finos allí, afortunadamente para nosotros, en todo y por todo. Pero era escuela pública, escuela sostenida 100% por el gobierno. Yo gané una beca, pero desde la prevocacional yo me debo a becas del gobierno federal y a sus programas de avanzada de entonces. Con razón se le... Y mi instrucción primaria a la mártir de mi madre, pero ya también, ya escuelas de primer orden en ese entonces, porque había maestros de primer orden en ese entonces. Había una moral altísima y un sentimiento subyacente, porque no podía manifestarse así, pero revolucionario. Me atrevo a agregar que una ética profunda de los profesores y de la enseñanza y de avanzar este país en cuestión de educación. Me atrevo a... Entonces sí, y yo estuve en la primaria en dos escuelas, una que llevó el nombre del gran general universal que fue Simón Bolívar, y de otra de un profesor revolucionario, David G. Berlanga. Y la prevocacional y pues, preparatoria, podía decirse entonces en el ramo agrícola, se llamaba Escuela Práctica de Agricultura La Huerta, Michoacán, General Plutarco Elías Calles. Otro actor muy controversial, me atrevo a decir. Los únicos estadistas, y dijo un sabio para mí, un hombre común y corriente, pero sabio para mí, que dice, pues yo no sé si para bien o para mal, pero actuaron, y se refería a Obregón, a Calles y a Cárdenas. Papá, y en este punto, en mi entender,
se está cerrando un círculo y empieza una nueva era o etapa, me atrevo a decir. ¿Qué tan equivocado estoy o qué tan acertado? Porque eso puedo vislumbrar con toda esta conversación. Estamos. Pues te felicito, mi niño. Te felicito porque la idea es esa. Y si eso es lo que concibes, sí, lo consigo. Creo que dentro de mi limitado lenguaje y expresión y conocimientos, creo que he logrado mucho. De eso se trata. Indiscutiblemente, papá, porque te confieso que, pues sí, desde la primaria, desde chiquillo, otras conversaciones que hemos tenido al respecto, pues son piezas de información, pero esto es completamente iluminador para mí. Y estoy teniendo destellos y conectando también con lo que está pasando en la actualidad o con la historia que siguió. Yo pienso que al cerrar este círculo, vamos ya vislumbrando en actores como el licenciado, el general Lázaro Cárdenas, perdón. Creo que ya estamos vislumbrando este tipo de actores y sus actuaciones y todo lo que vino después. Quizá nos haya faltado ciertas cosas, pero yo vislumbro esa figura. No hemos visto casi nada. Lo que yo trato es exactamente lo que estás diciendo. Y yo te advertí que trataría de hacer eso. Entonces, hasta donde vamos, nada más te voy a dar otro pilarcito. Adelante, papá. Fíjate qué hecho tan notable. Esto sí sale de mí. Y esto, pues no es ideología, no es nada más que un dato curioso. Mientras el general Díaz, don Porfirio Díaz, estaba luchando por el poder, porque él hizo revoluciones a Juárez, que no llegaron a mayores. Él llegó allí ya por una elección en 1876. O sea, yo distingo dos decenas, la de 70 o la de 61 a 80 y la de 81 al cierre del siglo. En estas dos decenas, en estos dos lapsus, nacieron todos o casi todos los que hicieron la revolución. Madero, 1873. Villa, 1878. Obregón, 1880. Pablo González también por allá anda por 80, 81. De los generalotes. Solo Carranza, porque era un viejo, pero él es casi de 1860, nació el último día de 1859, el más viejo. Entonces, todos más o menos de la misma edad, de la misma generación. Sí, o sea, mientras andaba Porfirio Díaz haciéndose y se hizo del poder, estaban haciendo los que luego le iban a dar en la cabeza. Por ejemplo, Cárdenas nació en 1895, Calles en 1877, o sea... Y los generalotes, papá, qué término tan gracioso. Pues yo se lo agarré a varios autores, pero entre ellos al más claridoso que hubo, que fue un gran periodista, Roberto Blanco Moreno, que te acuerdas desde que yo estuve allá contigo, te mencionaba las obras de él y que creo que están en la universidad allí de Vancouver. A él, porque dice Carranza, esos generalotes. Pues eran unos generalotes. Y generalotes que se hicieron en 2 o en 3 meses por méritos en campaña. Híjole, pues se hicieron haciendo, se hicieron peleando, se hicieron en campos de batalla. Totalmente. Y los que murieron, pues la única cosa es que llegaron a generales, nada más que hay 3 grados y eso casi nunca lo dicen uno. No, pues ese era general. Pues sí, pero si era general de brigada, pues era un generalillo de abajo. Brigadier, bueno, ya de medio, ya tenía más gente a su mando. Y el de división era entonces el máximo. Ahorita, bueno, ya sigue más o menos esa escala, pero ya que el diplomado de Estado Mayor, o sea, ya ahorita nuestro ejército es un señor ejército. La Marina, mencionabas algo. Es una señora organización de todos los respetos. Y la que se está formando, la Guardia Nacional, pues va a estar en el terreno civil, pero está saliendo, ahorita está bajo el mando militar. ¿Por qué? Pues porque no hay otra, se está formando. Y ojalá y quede allí para ver si no se pierde. Porque el ejército, a pesar de todo, se mantuvo su columna.
su esencia. Lo Ahí mencionabas te va también. otra perlita. A ver. Ahí te va otra perlita. Antes creo que, si cito mal, que me perdone, pero creo que era un columnista, un caricaturista de Excelsior, que tenía una sección que se llamaba Perlas Japonesas. Yo supe cómo se llamaba, pero ya lo olvidé. Se firmaba Nikito Nipongo, escrito con K. Nikito Nipongo. Y su Y es sección Perlas perlas Japonesas. perlas japonesas, y eran algo así que cosas, dichos notables, y sobre todo pues que pagaban muy duro, porque eran algunas muy críticas, y era Sí. durísimo ese señor. Ahí te va otra perlita de estas. Tú puedes concebir que un peón de hacienda, un campesino, indio, indígena, ya no tenía esos rasgos muy, pero era indígena. El señor general, y decía un cronista de esos exagerados, me pongo de pie cuando nombraba a un deportista famoso. Me pongo de pie. ¿Eh? Bueno, me pongo de pie imaginariamente, porque ya las riumas no me dejan. Cuando te diga yo que el formador ya institucionalmente del ejército actual, con la disciplina y la dureza, la rudeza, fue un peón de hacienda, un campesino. ¿Sabes cómo se llamó? A ver, papá, dime. Joaquín Amaro Domínguez. Nombre no tan notable en la esfera de esos otros personajes, pero Bueno, para que veas lo que es la historia y lo que es el olvido de las generaciones. sí. Él empezó de soldado raso en donde eran unos 30, 40 hombres a dar batallas. Él era zacatecano. Y pues como gente de campo sabía bien montar a caballo, sabía domar yeguas y otros brutos. Y se dio de alta y ahí fue ascendiendo, ascendiendo, ascendiendo. Y ese estuvo de destacamento desde la Revolución Maderista. Lo desprendieron a Madero para que viniera aquí a Michoacán con Gertrudis Gonzalo Sánchez, que fue el fundador del municipio de Madero, allá donde yo he trabajado. Y ahí fue ascendiendo. Aquí estuvo de destacamento desde todas las escalas. Ya cuando andaba aquí ya era teniente coronel y ya luego general de brigada. Y entre tanta bola, él estuvo de destacamento aquí en Uruapan. Y no una vez, varias veces Uruapan, pasó. Sí. en nuestra ciudad donde ustedes todavía Sí, radican. sí. Y allá en Madero, ahí en la ranchería de Acatén y de Santa Ana de las Huertas, ahí estuvo varias semanas cuando andaban derrotados de vida. Y de ahí salía por Zitácuaro, salía por aquí, por Tacámbare. Se iba para ahí. Cuando fueron a fregar a Villa Echalvo de Guadalajara, por aquí pasó con todas las gavillas que habían todos aquí en Michoacán. Ya se decían generales. Parte, Muchos. Y todos esos se juntaron Obregón en Celaya para echarse a Villa. Pues ese ya fue secretario de Guerra y Marina entonces, 2 periodos, o sea, casi 8 años. qué Y logro, fundó la Escuela Superior de Guerra, o algo así se llama, y así le dio organización al ejército. Y tiene una anécdota que yo entiendo que es más leyenda que cierto, verdad. pero era capaz de eso. Ahí llegaron unos generalotes, ahí empezó el nombre de unos generalotes, a quejarse con el presidente que era Calles, y que ya esto te lo referí alguna vez, pero te lo voy a recordar. Llegaron a quejarse de que el señor general Amaro, ministro de Guerra, los fueteó, sí, les pegó con el fuete, pues al regañarlos y al llamarles la atención por cosas así. Sí, sí, sí. Y fueron a quejarse. Y ya dice, oiga, general, pero no, dice, señor presidente, ¿qué le pareciera a usted que fueron los generales y fuetearon al ministro de la guerra? Hágame el favor. Ahora resulta que los patos les tiran a las escopetas. Fíjate la lógica y el parangón que hizo. Yo no sé qué tal, eso lo he leído y algunos dan por muy cierto, pero de que anduvo muy cerca de eso, y no una vez, sino casi siempre, eso sí era cierto. Era tremendo, era enérgico, pero cumplido y fiel. Y sabía lo que estaba haciendo, obviamente. Sabía, y él le salvó la vida a Obregón 2 o 3 veces.
en la Sí, batalla de sí, sí. Celaya, y luego ya cuando era presidente Obregón, y luego ya a Calles, porque otro general que veremos más adelante, de ellos mismos, se los quería echar y quería hacerse el del poder. Ya veremos eso más adelante, Sí, en la papá. última etapa, la última etapa. Entonces, para cerrar esto que tú ves como un círculo, la consecuencia más grande de la segunda etapa y de la guerra de facciones fue la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con sus artículos radicales para entonces, y tan todavía que se los quieren tumbar. ¿Cuál es? Pues el principal es el artículo tercero, la enseñanza laica y gratuita. Controversial artículo, por supuesto, por el tipo ¿Sí? de país y cultura que somos. El artículo 123, o sea, de donde salió la Ley Federal del Trabajo. El artículo 127, el dominio de la nación sobre los bienes del subsuelo. Profundos Y el conceptos. régimen presidencialista. Así que Interesante. aquí ya llegamos pues al entrar a la Constitución, hay elecciones. Y fíjate lo curioso, hicieron pues la paramaya de que las elecciones y un candidato era Carranza y el otro era Obregón, sin la voluntad de Obregón, nomás para que no hiciera lío. Y bueno, salió Carranza, pues claro que tenía que ser, y está bien. En 1917, Año clave. allí empieza la vida de las instituciones que con todos sus problemas ya es eso, Instituciones formadas. instituciones. Ya se Interesante. dejó la informalidad, que si era provisional porque no había quien, que si era, que si ya, y ya lo que hubo fue luchas por el poder, que es, yo te la voy a hacer como la tercera etapa, y ya no para mí ya no como la revolución, sino donde se dieron luchas por el poder muy semejantes a lo que fue la revolución. O sea, con las mismas gentes, con las mismas armas, con el mismo todo, pero ya una lucha clara por el poder entre los mismos. A esto le Sin podría, partidos políticos, porque alguien inventaba por ahí un lema, un nombre, y ya era partido bregonista, partido ah, callista. No, no, no. eh, Bueno, y ya papá, para cerrar esta etapa, hijo, ujú. por ahí a ver si no hay digresión, vamos a revisar muy bien que no haya alguna digresión grave para aclararla antes de que lo publiques esto, si es que eso vas a hacer. Sí, sí, sí. Ya, te voy a dejar en la lucha, cerrando la segunda etapa de la revolución. Muchos la cierran hasta 1921. Allí sí yo de acuerdo con mi conocimiento, para mí, la segunda etapa cierra al vencer al ejército federal huertista. Cierto. Allí. Lo demás, para mí, son etapas consecuentes, es decir, que siguieron a eso. Y está el cisma, está que venció pues la facción más ilustrada, la que tenía idea del verdadero Estado Nacional, Ujú. la Constitución, el primer presidente después de eso electo, que fue el que levantó toda la causa de la segunda etapa, e inicia el periodo constitucional de los nombramientos a partir de 1917 y el periodo de Carranza, y ahí vamos a intercalar las guerrillas que siguieron y que todavía siguió Zapata como guerrilla, y que los mismos, y fue Pablo González, Madero inclusive, peleó contra Zapata, Obregón peleó contra Zapata, bueno, Cárdenas siendo soldado o oficial, peleó contra Zapata porque lo mandaron a Xochimilco de guardia cuando él andaba apenas iniciando, pero el que no tuvo madre, diría yo, fue Pablo González, un general, bueno, un oficial de él, le jugó una traición a Zapata y lo mataron a traición. Allí sí era una emboscada, no fue en batalla, fue en una emboscada por un engaño, que ya lo veremos luego a detalle. Te aclaro que él obedecía en órdenes de Carranza, pero Claro. se ensañó, no con Zapata, con la población, es un estado represivo tremendo. Y pues por lo pronto ahí le vamos a dejar. Entonces, con esto, pues nos despedimos, querida audiencia. Muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos en esta edición más de Conversaciones con Padre y nos vemos hasta la próxima. No olviden suscribirse. Muchas gracias, papá, por tu tiempo y generosidad como siempre y estamos en contacto. Buenas noches, mi muchacho. Buenas noches, papá.